Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Jason? ¿Qué tal, gente de Facebook? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en un live de Revival, chicos de 18 a 25 años. ¿Cómo estás, amigo Jason? 5 años. No se escucha. Ujú. Cuéntanos un poquito, amigo Caleb, qué es lo que estamos viviendo ahora, qué es lo que Aulam está teniendo, porque si se dan cuenta, no normalmente nos ven a nosotros en Revival también, pero creo Ujú. que es algo importante saber y contarles que hay cosas que estamos implementando, que Aulam está tratando de modificar, de hacer mejor, para que ustedes de verdad reciban lo que Dios tiene para ustedes de la mejor manera, ¿no? No caer en la rutina y hacerlo fresco, ¿no? Hacer algo que a todos nos guste y que también de paso aprendamos y crezcamos juntos, amigo Caleb. Así es. Bueno, en este tiempo usamos estas plataformas para bendecir a todas las edades, ¿no? Desde preadolescentes, adolescentes, jóvenes y también personas mayores, ¿no? Y usamos esta plataforma con ese único fin, con ese único propósito de ser de bendición para cada persona. Así que me informan que está bien el audio, no lo sé. Quizás hay que revisarlo, no, cualquier cosa puede pasar. Estamos en vivo Estamos y en si vivo, sí, está así todo es. ok, está todo bien, genial. Muy bien, gracias amigos, gracias por Listo. también Gracias por el invitarme. feedback, gracias por estar siempre atentos. Eso es bueno. Es bueno saber Sí, que gracias. tenemos ayuda tanto de la gente que nos ve como aquí también interno, así que gracias por eso y ahora sí, ¿no? Ahora sí, creo que ya no hay que perder más tiempo esta noche. Ya han visto ya la imagen del flyer que pusimos al principio del tema del día de hoy y esta palabra que en primer lugar es un poquito complicada de pronunciar, pero también tiene un mensaje profundo, ¿no? Y ya estamos hablando de resiliencia. Esta palabra tan, no sé a cuántos se les hace muy común esta palabra, pero es el tema de hoy. Pero, amigo, no estamos solos el día de hoy. No son las únicas caras que van a ver, no se preocupen. Tenía que haber en este live, por supuesto, la delicadeza, el toque, el tino de las chicas. Así que, sin más, amigo, presenta quiénes están con nosotros, cuéntanos. Así es, bueno, el día de hoy está acompañándonos también nuestra hermana Anita y Sam, ¿no? Están con nosotros del equipo de Revival también. Aplausos y a continuación con ustedes, ellas entonces. Chicas, ¿cómo Adelante, están? Buenas noches. Buenas noches, presente. chicos. Buenas noches. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Ok, muy bien, muy bien. ok. Con delicadeza todavía. Ok, muy bien. Bueno, en esta noche estamos hablando acerca de resiliencia y queremos hacer una conversación muy fresca acerca de este tema, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué entendemos por resiliencia, ¿no? Y esta Así es. palabra que quizás en este día nos hemos hecho una pregunta: ¿qué significa y para qué nos serviría en nuestro crecimiento personal? ¿Ok? Entonces, ¿Alguien este es un tiempo de una conversa entre nosotros. Ustedes van a escuchar más o menos cómo nos atropellamos en vivo, así como acaba de verlo. Cómo conversamos, cómo damos nuestras ideas, cómo siempre hay algo que decir, ¿ya? Pero también vamos a estar atentos al chat, porque nos gusta escucharlos a todos también. En el chat te aseguro que alguien va a decir, yo aprendí sobre resiliencia esto, ¿no? Nos gustaría ver que Ujú. ustedes piensen también, comentarlo en vivo, saber qué es lo que ustedes están escuchando, leyendo al respecto. Entonces, esto es algo abierto, es un panel para todos y todos vamos a empezar a, primero quizás aprender algo nuevo y después conversar de algunas cosas que nos llaman la atención a cada uno, ¿no? Así Así que, es. bueno, creo que antes de abarcar un primer punto, podríamos, como dice mi amigo Caleb, hablar de resiliencia, ¿no? Sinceramente, yo había escuchado esa palabra hace mucho, pero no me había tomado el tiempo de investigar sobre eso, sobre qué significa resiliencia, a qué apunta. Tenía una idea general, pero nada tan detallado como
obviamente para estar aquí frente a ustedes hemos tenido que hacer un repaso, leer un poquito, ¿no? No vamos a salir tampoco así a la deriva por solo decir que esto es casual, no vamos a salir a la cancha así sin nada preparado, ¿no? Pero hasta Ya, este punto no había hablado, no había buscado un significado o no había indagado sobre esta palabra, pero me llama mucho la atención. ¿Qué nos puedes decir, Anita? ¿Tú escuchaste esta palabra antes? Es nueva para ti? no, pero justo esta semana investigando, hay mucho en lo secular que se habla sobre esta palabra de resiliencia y a mí me encantó mucho cómo usar esto en nuestra vida, ¿no? Porque es como esa capacidad de poder adaptarnos entre las circunstancias adversas, cómo le hacemos frente y cómo recuperamos el estado inicial, ¿no? Entonces, me encanta saber que podemos usar esta palabra, pero trayendo la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios en nuestra vida, no se trata de animarte a decir tú puedes, etcétera, tú puedes regresar, estás en una dificultad, no se trata de motivación, sino creo que se trata mucho más allá de una revelación, usar esta palabra que se usa en común, pero traer verdad, traer la verdad de la palabra de Dios de cómo podemos regresar a ese estado inicial, ¿no? Exacto, sí, Ujú. y eso justo lo que me llama la atención, ¿no? Hay cosas buenas que nos ofrece este mundo, o sea, virtudes, capacidades que este mundo puede ofrecer, que el hombre puede haber descubierto, puede haber encontrado y practica, pero nada mejor que volcar eso a lo que la palabra dice con respecto a eso y hacer que ese sentido verdadero de esa palabra, porque es Dios mismo quien creó todo eso, todo lo bueno. Entonces, acercarlo a la palabra y encontrar ese significado en la palabra, creo que nos da a nosotros la capacidad de vivir ese beneficio que trae esta palabra, por ejemplo, de resiliencia al 100%, ¿no? Eso me encanta. ¿Saben qué nos puedes decir? Allá. Bueno, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero algo muy importante que durante esta reunión vamos a estar mencionando es que esta capacidad, o sea, es que podemos utilizar, hemos sido creados con esta aptitud en nuestras vidas. En el momento que recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha hecho capaces de poder pasar estas cosas y volver, ¿no? Digamos, a poder utilizar esta capacidad para poder afrontar situaciones difíciles, situaciones en las cuales, que quizás como todo joven, como todo estudiante, universitario y muchas cosas, nos va a ayudar demasiado para afrontar esos momentos en los cuales nosotros no podemos, digamos, llegamos a un límite donde decimos, no, ya no puedo más, pero nos lleva mucho más allá y nos da esa, digamos, esa confianza de poder proseguir nuestro camino. Y durante esta reunión vamos a estar estudiando muchos puntos importantes acerca de esto. Ujú. Por ejemplo, a mí me sorprendió el darme cuenta en que digo, hoy nunca he escuchado esta palabra, pero decía, ¿no? Qué interesante que Dios me haya dado esta capacidad de poder utilizar esta actitud en mi vida para poder utilizarla en mi camino y seguir. Exacto, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos por partes en esto y empezamos desde lo básico, ¿no? Creo que para entender una palabra hay que entender cuál es su significado. Y amigo Caleb, ¿qué te parece si nos cuentas, según el diccionario de la Real Academia Española, qué es lo que dice con respecto a esta palabra? Ok, bueno, tengo un concepto que ahora me parece bastante llamativo, ¿no? Y se habla acerca de la capacidad de salir de donde estamos, ¿no? Y volver al punto original, al punto como un reset. No sé si entendemos esta respuesta, pero es al estado original, ¿no? Algo se renueva automáticamente y está a su estado original nuevamente. Y el otro concepto que me llama bastante la atención es cuando, no sé si todos hemos visto el despegue de un avión, ¿no? Pero muchas veces resiliencia significa que todo no tiene que estar a tu favor para que funcione, ¿no? Necesitas una oposición, que esto hace los aviones, necesitan la oposición del viento
para poder lograr el despegue, ¿no? Entonces, son conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender resiliencia, ¿ok? Para estos conceptos que no es muy común hablar de resiliencia, pero ahí están esos conceptos, ¿no? Y creo que Ajá. personalmente lo he visto, o sea, esta palabra lo he visto muy poco, pero sí he entendido más que nada el concepto, ¿no? A menudo. Y esto, esperamos que después de esto, sucedan dos cosas, ¿no? Una, aprendamos a pronunciar esta palabra con normalidad, porque nos complica todavía, ¿no? Resiliencia nos es complicado por un lado, pero esperamos que terminando esta transmisión ya nos lo repitamos fluido, ¿no? Lo digamos fluido. Nos- a mí por lo menos se me complica decir resiliencia tan fluido, ¿no? Pero una de las cosas. La otra de las cosas es que salgamos de acá con un entendimiento diferente de esto, ¿no? Y yo te mencionaba lo de la Real Academia porque me gusta lo que dices. Es interesante este concepto tradicional que hay, ¿no? Y me gustaría leerlo porque dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Claro. Fíjate, y hay un segundo significado que dice que es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha estado la perturbación, cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. Entonces, Ujú, mira, palabras claves, ¿no? Adaptación y otra de ellas es volver a su estado, recuperar su estado inicial. Ahora, yo quisiera ujú, marcar un tema acá que es bastante interesante. ¿Y cómo traducimos eso de resiliencia en nuestras vidas, ¿no? Y a mí me gustaría hablar primero del tema en el que creo que la Biblia misma dice que es un lugar donde la batalla es continua, ¿no? Y donde incluso nosotros podemos pensar que, o sea, han habido tantas cosas que han atravesado nuestra mente que quizás ya no somos capaces de regresar al estado inicial o de volver a nuestros orígenes, porque de eso se trata, ¿no? Cuando llevamos esta palabra resiliencia a un tema espiritual, podemos decir que lo que está tratando de decir esto es que nosotros como hijos de Dios entendamos algo. Tenemos que entender que tenemos un origen y ese ujú, ujú. gracias a todos ustedes y podemos pensar en esto, ¿no? ¿Qué pensamientos son los cuales estamos teniendo en la actualidad o cuáles crees que son los pensamientos que más están abrumando o incluso distrayéndonos de nuestro origen, ¿no? ¿Cuáles serían esos pensamientos o qué piensas con respecto a este punto? Yes. ¿Cualquiera? Bueno, me gustaría escuchar entonces, vamos a escuchar a Anita, a ver qué nos tiene que contar Anita. A ver, bueno, yo estaba hablando de este tema de resiliencia y sobre cómo podemos afrontar circunstancias. Circunstancias siempre van a existir. Las circunstancias adversas, pasamos momentos difíciles de todo. Eso siempre va a suceder, ¿no? No podemos evitarla. Pero a mí me encanta saber que nosotros podamos tomar esta palabra de cómo tú afrontas estas circunstancias es teniendo en cuenta tu identidad clara de quién eres ahora. Entonces tú ahora eres hijo o hija de Dios. Y cuando nosotros tenemos la identidad clara, también tenemos los pensamientos de Dios. Y me gustan mucho esos versículos sobre renovar nuestros pensamientos, porque es en nuestros pensamientos donde prácticamente puedes perder una batalla, ¿no? Puedes perder la circunstancia adversa que estés pasando, tú la puedes perder cuando tú en tus pensamientos te tienes idea equivocada de quién es Dios. A veces nos relacionamos con Dios porque también tenemos una idea equivocada de Dios. Repensamos que es un Dios tan lejano y tenemos una vida tan religiosa. Entonces es como
sí, pero yo voy a la iglesia, ¿por qué me suceden estas cosas? Sí, pero yo hago esto, pero ¿por qué pasan esto? Y a veces es simplemente renovar nuestra mente, renovar estos pensamientos que tenemos, que incluso, ¿no? Ideas de los amigos, ¿no? A mí me parece que esto es así, ¿no? ¿Sabes qué? Piensa en ti, porque ese es el amor. Uno tiene que amarse a ti mismo, piensa en ti, ¿qué importa el resto? Pues puedes tú atropellar al resto y esos son pensamientos del mundo, o sea, pensamientos seculares, pensamientos como, ay, puedes hacer eso, pero allá los mal pensados, ¿no? O puedes hacer tal cosa, pero ya. Entonces escuchamos tantas cosas de cómo podemos afrontar o incluso afrontas la circunstancia cuando te dicen, vamos, tú sí puedes, tú eres fuerte, no te dejes, tú eres valiente, mujer empoderada, nosotros podemos y cosas como esas. Pero yo creo que la mejor forma de poder salir de cualquier circunstancia y poder regresar a ese estado original es descubrir realmente cuál es tu identidad en Dios. Cuando yo comprendo quién soy, cuánto valgo para Cristo, entonces mis pensamientos se van a alinear me voy a alinear correctamente o me voy a posicionar correctamente para responder correctamente a esas circunstancias, ¿no? Y, y eso para mí es el primer punto, ¿no? Es nuestra gran batalla. Todo empieza aquí. Y pensamos y luego actuamos, pensamos y luego tomamos decisiones. Y algo que siempre recuerdo y tengo presente es que las decisiones que hoy tomamos, cada decisión pequeña me acerca al propósito de Dios o cada decisión pequeña me está alejando de Dios. Cada decisión es muy importante y las decisiones están en nuestros, qué es lo que yo creo, qué es lo que para mí es verdad o qué es para mí autoridad. Entonces creo que eso va, para mí este punto es el primer arma que yo puedo tomar para poder salir de cualquier circunstancia, ¿no? ¿Y es tu micro, amigo? Sí, No, ahora sí, listo. Sí, entonces, de verdad que esto es muy importante, ¿no? Porque como tú dices, este primer punto del que tú lanzas es importante porque habla de la identidad, ¿no? El concepto que tienes de ti son los pensamientos que tienes acerca de ti, o sea, en tus pensamientos tienes un concepto de quién eres y según ese concepto que tienes de quién tú eres es lo que predomina en tu mente, ¿no? Porque si tú te consideras alguien que, por ejemplo, como decíamos, no es nacido de nuevo o no eres esa realeza de la que Dios habla, tus pensamientos no van a seguir eso. Pero cuando Ya, tú tienes ese concepto de que eres un hijo de Dios, de que ahora eres nacido de nuevo y tienes en tu vida esa capacidad de vivir una vida cerca de Dios, demostrándole a la gente, entonces tus pensamientos acompañan también eso, ¿no? Entonces, Sí. identidad, buen punto, Anita, excelente. Sam, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pensamientos. mira, me estaba estudiando algunas cosas y, por ejemplo, no hay algo curioso que la ciencia demuestra, que dice, no, cómo están tus pensamientos, cómo manejas tanto tus pensamientos acerca de una situación va a hacer que los frutos o las acciones que tú vayas a realizar sean como lo que hayas pensado primero. Entonces, por ejemplo, hablando de una dificultad como pasar enfermedades, se podría decir, ¿no? Va a demandar mucho qué tipo de pensamientos has tenido acerca de tu salud, de tu cuerpo, para que puedas ver esos frutos o sea, y puedas reflejarlo en la realidad, digámoslo así. Y creo yo que, por ejemplo, estuve analizando ciertas cosas y como estuve estudiando ciertos folletos, ciertas investigaciones que demanda mucho acerca de la conexión de nuestro estado de ánimo con nuestros pensamientos. Y a veces tendemos a sucumbir o tendemos a caer en enfermedades o a enfermarnos con ciertas cosas por el mismo hecho de que nuestros pensamientos empezaron, digamos, a distorsionarse, como por ejemplo, digamos, vimos algo en la televisión y decimos, hoy
nuestros pensamientos empiezan a maquinar cosas y empezamos a decir, ay, pero sentí así, pero me pensé así, y tu cuerpo va recibiendo esas señales y va empezando a ejecutarse en tus organismos. Y entonces, cuando empezamos a pensar en eso, qué tan importante es cuidar nuestros pensamientos, qué tan importante es proteger nuestros pensamientos, digamos que vemos otra realidad en nuestras vidas, podemos ver otra dimensión en nuestras vidas. No solamente, digamos, es lo que, digamos, podemos reflexionar acerca de esto, sino que es ponerlo en acción. Como decía Ana, algo que me gusta que siempre es lo que, siempre me han repetido esto y siempre se ha quedado en mí, es lo que tú piensas, ¿no? Eso mismo vas a hacer. Inclusive cuando mis abuelitos me trataban de amenazar, se podría decir, o sea, me trataban de hacer temer ciertas cosas, decían, ¿no? Por ejemplo, hablando del pecado, ¿no? Decía, si tú ya lo pensaste, ya pecaste. Y sí, es cierto, la palabra lo dice así, porque todo se maquina en nuestra mente, todo nace de acá. Por eso es que el enemigo muchas veces tiende a atacarnos desde acá. No busca otras cosas, sino busca meterte pensamientos que te puedan destruir, pensamientos que te hagan hablar cosas que no debiste decir, pensamientos en los cuales, digamos, ya te rindes de una vez, pensamientos en los que dices, por ejemplo, ay, no, yo soy débil, no puedo pasar estas situaciones. No, no debo, o este pensamiento que dice, no, tengo que proteger mi corazón, no puedo afrontarme a esta situación porque sé que voy a llorar. Y justo le comentaba a otra persona hace poco. Y yo decía, ¿eso será? No, no es así. El tener el pensamiento de que en el proceso, digamos, de tu camino, tú vayas a rendirte o vaya a suceder cosas en las cuales vayas a caerte y a tropezarte, te hace perder todo. O sea, literalmente ya no hay esa confianza en ti mismo, ya no tienes esa seguridad de poder seguir avanzando. Pero acaba también algo muy importante que lo que dice, ¿no? Que nosotros debemos adquirir los pensamientos de Dios, adquirir los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y no solamente cómo nos ve y cómo nos mira, sino también cómo es que Él piensa acerca de las cosas, cómo es que Él medita las situaciones, cómo es que Él nos da esos sabios consejos, cómo ve estas cosas difíciles que para nosotros puede ser algo imposible de pasar o imposible de salir, pero cómo es que Dios nos dice, por ejemplo, en toda la palabra, nos dice, oye, pero yo te estoy dando la posibilidad de poder salir, porque yo Ujú. sé hasta dónde soporta tu corazón y yo Ya, sé que yo te doy mi espíritu de poder para que puedas afrontar estas cosas. ya, Entonces, creo yo que es importante destruir esos pensamientos que nos vayan a detener, nos ya, vayan Así es. a obstaculizar o nos vayan a estorbar en nuestro camino de lograr o de pasar o afrontar ciertas situaciones en nuestra vida. Porque, por Exacto. ejemplo, para mí, para mí, en realidad, yo soy mucho de las personas de que piensa mucho, piensa mucho y ya se va haciendo un pensamiento. Y no es bueno, no es bueno porque realmente cuando tú cedes a estos pensamientos, un pensamiento te lleva a otro y esto te lleva a lo otro y esto te lleva a lo otro, te lleva a lo otro y se empieza a formar como un nudo en tu cabeza y ya, esto te impide hasta ver las cosas que están pasando, como dices. hasta te impide ver lo que Dios te está mostrando en tu vida. Y me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces y tampoco no quiero decir que deben hacer las cosas sin pensar, no, sino que permitamos que en nuestra mente, en nuestros pensamientos sean pensamientos correctos, sean pensamientos buenos, Ujú. sean pensamientos puros, que sean los pensamientos de Dios. Creo Exacto. que con eso es lo que podría aportar. Excelente, Bueno, excelente, Sammy, muy cierto, ¿no? Entonces podemos concluir sobre este puntito que acaba de mencionar, Sam, que alinear tus pensamientos a tu verdadero origen te ayuda a enfrentar las circunstancias, ¿no? Porque esos pensamientos, cuando viene una circunstancia a tu vida, lo primero que haces es, ¿qué es lo que tú piensas al respecto? O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero inmediatamente viene a tu mente y ese es un pensamiento contrario, ¿no? Pero alinear nuestros pensamientos al origen que verdaderamente tenemos nos ayuda a enfrentar las circunstancias. Mío Caleb.
Cuéntanos acerca de pensamientos. Ok. em, por ejemplo, uno de los versículos favoritos que yo tengo acerca de pensamientos es Jeremías 29:11, ¿no? Porque yo tengo pensamientos buenos. Y cuando dice yo tengo un pensamiento, aquí habla o sea, el concepto de Dios es ponte en la misma posición que yo. Piensa y medita en lo que yo tengo para ti. Y eso es al final la palabra de Dios indica que siempre tienes que volver a tu resiliencia, ¿no? Al punto original donde fuiste creado, porque muchas personas no saben esto, ¿no? O sea, muchas personas pueden vivir todos los días sin saber que tienen un buen plan. ¿No? Claro. Entonces, yo para mi resiliencia en este punto de aspecto, yo digo así, yo voy a tomar el pensamiento de Dios, ¿ok? Entonces, para mí este concepto es así, es claro, es simple y creo que podemos meditarlo cada vez más, queridos amigos. Querido Jason, querida Anita, querida Sam, este punto de resiliencia es algo vital para mí poder aprender. Tu micro, amigo. Perdón. Entonces, estamos aplicando resiliencia a nuestros pensamientos. Entonces, quédense, este primer punto habla acerca de los pensamientos y algo que podemos, si tú quieres de repente apuntar esto, es que es muy importante cambiar nuestra mentalidad. Y me gustaría dejarlos con un versículo esta noche y ese pasaje de la Biblia está en Romanos 12:2. Y Ujú. Romanos 12:2 dice esto, ¿no? Y me gustaría que presten atención a esto porque es bien, bien, bien importante lo que dice Romanos 12:2. Y creo que a este punto podemos todos coincidir en que es un versículo bastante conocido, pero de verdad vale la pena cuando lo traemos a colación, ¿no? Y Romanos 12:2 dice lo siguiente, y lo leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No Ujú. os conforméis a este siglo. Entonces, transformar tus pensamientos se va a lograr de una sola manera, acercándote más a Dios, buscándolo más Ya, a Él, conociéndolo sí, mucho más. Entonces, no hay otra forma en la que tus pensamientos van a empezar a cambiar, ¿no? Como decía Sam, a que tú obtengas los pensamientos de Dios. La única manera es acercándote a Él y dejando que Él influya en tu vida y Él te ayude, ¿no? Entonces, primer ya. punto cerrado esta noche, amigos, hablamos acerca de cambiar nuestra mentalidad. Entonces la resiliencia nos ayuda a ese punto, ¿no? A cambiar nuestra mentalidad y saber cómo vivir con una mentalidad de Cristo. Ya. Así es. Y también la manera en cómo nosotros podemos cambiar la forma de poder expresarnos el día a día, ¿no? Creo que podemos tener este concepto, pero también es muy vital llevarlo a la práctica. ¿Cuántos creemos eso? ¿No? Que tenemos no solamente de hablar, decirlo, sino modificar, ¿no? Y creo que cuando habla de transformación, este versículo de Romanos 12:2 es al punto original al que fuiste creado y diseñado por Dios, ¿no? Que muchas veces hemos tomado una normalidad muchas veces de pensar en lo malo, de pensar en, no sé, ¿no? Muchas personas encuentro jóvenes que a veces todavía piensan en suicidarse, en situaciones difíciles que están hundidos, pero ha sido por sus pensamientos, ¿no? Pero la transformación viene cuando el Señor nos da su palabra cada día. ¿Y cómo podemos cambiar esta forma de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estás hablando de tu vida hoy? Ok, y eso quizás quisiera preguntarle a los chicos que están aquí, ¿no? Que no estamos participando, ¿no? ¿Cuánto de lo que tú has hablado ha influenciado en tu vida? ¿No? No sé si Jason tienes algún concepto, ¿no? Sí, y ¿Qué creo es? que justo va de la mano de lo que acabamos de decir, ¿no? Porque decíamos que un pensamiento no solo se queda en pensamiento, si tienes mucho tiempo en tu cabeza, eso vas a terminar diciendo eso, ¿no? Incluso la Biblia Ajá, habla que así. incluso de lo que está lleno tu corazón es lo que va a salir de tu boca. Entonces, creo que hay un punto en el que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, a veces no pensamos mucho en esto, ¿no? Y a veces hablamos porque simplemente estamos conversando y lo que sea, y es tan natural hablar, pero a veces no nos detenemos un ratito y decimos, ¿qué es lo que estoy diciendo, no?
Lo que estoy diciendo es algo que edifica, es algo que ayuda a los demás, es algo que la Biblia dice, o simplemente estoy diciendo lo que yo creo, lo que he visto, ¿no? Y a veces, después de un rato, todavía nos decimos, uy, no debí haber dicho eso, ¿no? Entonces, para evitar Mm, momentos como ese, como el que decimos, uy, se me chispoteó, creo que es importante pararnos un momentito y decir, oye, o antes de responder, el pastor Paul decía esto, ¿no? Si lo que va a salir de tu boca no es de bendición, no es la palabra, no es lo que Dios ha dicho, no edifica a nadie, mejor ponte, muérdete pico la cerrado. lengua, tapa tu boca y no digas nada, ¿no? Pero sí, nuestras palabras siempre son muy, porque nuestras palabras, en primer lugar, no estaban hechas para comunicarse al principio. Un pastor dijo esto. Nuestras palabras fueron hechas para ejercer autoridad de la palabra, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestra boca determina muchas cosas, incluso vida y muerte, ¿no? Entonces lo que decimos es muy, muy vital. Así es. Anita, ¿qué concepto tienes de esto? Ah, mira, yo de verdad de todo este tema era regresar al original. Y si hablamos de eso, regresamos a Génesis y Ujú, regresamos a antes de la caída del pecado, regresamos de esa inocencia, regresamos en ese estado de que todo era bueno, todo era perfecto, Dios había creado todo bueno, dice la palabra de Dios. Y, ujú, y cuando regreso ahí también puedes regresar que con las palabras se creó el universo, con las palabras Dios creó cada cosa y tiene un poder. Y cuando también hablas y la Biblia dice que nos hizo a su imagen, entonces cuando nosotros enfrentamos cada situación, corre a hacer lo que Dios creó de ti, es su imagen. Y ujú, cuando habla a su imagen es lo que todos estamos hablando, ¿no? Pensamos como Él, pero también ujú, hablamos como Él. ¿Y ujú, cómo hablaba Jesús? Quizás la mejor traducción de lo que Dios piensa, siente o cómo actúa, lo encontramos en cómo Jesús se movía aquí en la tierra, ¿no? Sus palabras de Él siempre eran dadores de vida, siempre eran de esperanza, siempre era de esa misericordia, de ese amor, porque Dios es bueno. El mundo estaba llena de enfermedad, la gente estaba peleando, la gente estaba más preocupada, quizás por cumplir ciertas rituales, ciertas normas, pero Dios vino a dar, Jesús vino a transformar todo eso, ¿no? Romper todo eso, y Él siempre estaba um, dispuesto a dar palabra de vida. Entonces, cuando a mí me hablan, la forma de expresamos es que yo pienso no solo de otras personas, sino de mí misma, ¿no? El hecho de que, ¿tú qué piensas de ti? Y para mí es, soy su hija, soy por quien Él vino a morir. así Entonces es. soy alguien tan preciado y tan especial que para mí en mi mente, o sea, no es que soy menos, sino soy muy valiosa. Y eso es para mí este tema de poder, cómo me expreso, cómo Dios expresó de mí y a otros, como Jesús expresó con otros también, dador Ujú, de vida. Ujú. así es. Así es, muy bien. Y este concepto nos lleva a algo claro, ¿no? Dios desea que volvamos a ese diseño original, a ese punto original. Y esa resiliencia, ¿no? Pues, bíblicamente hablando, es cómo Dios desea que nos seamos nosotros, ¿no? Imagínense que en un principio, en un Génesis, él hablaba directamente con Adán, ¿no? Entonces el punto es de que él quiere hablar con nosotros tan frescamente, ¿no? Tan directamente con nosotros, pero tenemos que decir, ¿no? Si tu boca no se abre para poder hablar esa montaña no se va a mover, ¿no? No se va a mover. Tienes que hablar, tienes que abrir tu boca y decir y modificar todos estos pensamientos. Tu mente, el primer campo de batalla de nuestra mente, wow, es impresionante, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo por medio de nuestras confesiones, podemos hablar. Ok, Sam, ¿qué, qué opinas acerca de este tema? Y, creo yo que cuando escucho esto me va mucho al hecho de bendecir nuestras vidas, ¿no? Ujú, Que tanto es lo que decimos acerca de nosotros, como decían todos. Em, la verdad es que creo yo que es un punto importante. A veces tenemos la costumbre
o simplemente hemos normalizado el hecho de expresarnos mal acerca de nosotros mismos. Y a veces pasa esto, por ejemplo, ¿no? En mi caso a mí me sucedía mucho esto. Yo me expresaba bien de los demás, o sea, siempre hablaba bien de los demás, siempre era esto, siempre era así, pero llegaba un momento en el cual nunca salía de mi boca buenas expresiones acerca de mí. Y eso me llevaba mucho al hecho de que entraba en frustración, pero a veces decía esto, pasaba esto en mi vida. Yo leía la palabra y la palabra me decía algo, hablaba algo a mi vida. Y mi pensamiento a veces decía, no, pero esto, pero lo otro. Y empecé a optar esto. Empecé a contradecir mis pensamientos con las palabras que salían de mi boca. Y creo yo que esto es importante. A veces vamos a estar tan metidos en algo o va a haber tantos pensamientos malos en nuestra mente que la única manera es llevarle la contra con lo que vamos a decir, ¿no? Y alguien decía esto, aunque tú no lo creas, aunque en tus pensamientos digan todo lo contrario, tú tienes que hablarlo. Hay algo importante que yo estuve viendo hace poco, era que los maestros siempre hacen leer en voz alta las cosas a los chicos para que ellos puedan guardarlo y puedan recepcionarlo por más tiempo en sus mentes y se pueda quedar así. Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué no aplicar esto también? Porque solamente a veces yo me quedaba con el hecho de que decía, en mi mente, leía la palabra en mi mente y todo se quedaba en mi mente, pero nunca, digamos, por decirlo así, soltaba eso. Nunca lo decía, nunca lo hablaba. Y a veces eso era muy difícil hasta que escuché un mensaje, una prédica y empecé a aplicar esto en mi vida y empecé a ver que mi vida fue transformándose de poco a poco. Y a Mm. veces pensamos que, ay, no, es una broma, ¿no? Y nos expresamos mal hasta de nosotros mismos. Decimos, no, es una bromita. Pero como dice ese dicho, ¿no? En broma, la verdad se asoma. Lo que está en tu corazón va a salir, va a salir y parece mentira, pero es cierto. Bueno, a veces a mí me ha pasado eso. Entonces me quedo con eso, el hecho de bendecir nuestras vidas con nuestras Así, palabras. así es muy importante hacerlo, ¿no? No es solamente pretender o intentar hacerlo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, no voy a tratar. Y eso creo que a mí es la excusa perfecta, ¿no? O sea, tratar es, te estoy diciendo que quizás no lo haga y no me critiques, ¿no? Pero no es la cuestión de tratar, es hacerlo, ¿no? Y creo que ese es el cambio, ese es algo muy bueno para nuestra vida y creo que podemos hacerlo, es algo muy bonito. Entonces, que estamos quedándonos con algo en esta noche acerca de esta palabra muy importante de resiliencia, ¿no? Entonces, ya guardamos conceptos claros acerca de esto de guardar nuestro pensamiento, volver al punto original, ¿no? De hablar bien, de bendecir a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos en este concepto, Sam, acerca de esta palabra de resiliencia? Muy bien. La resiliencia también nos lleva a tener paciencia, a Ujú, desarrollar, fortalecer la paciencia en nuestras vidas, que es un fruto del Espíritu Santo, que generalmente hace poco estaba viendo que casi todos luchamos mucho con esto, pero ujú. debemos entender qué es paciencia, ¿no? ¿Qué es paciencia? Todos hablan de paciencia, pero la paciencia en sí es la capacidad de poder atravesar estas situaciones sin quejarnos y sin entrar en desesperación. Y a veces, y a veces decimos, ay, acá hay un pequeño que yo siempre decía, no hagas que se acabe mi paciencia, pero la paciencia no se acaba porque es la actitud que tú tomas en medio de estas circunstancias. Y mientras estudiábamos esto de resiliencia, empecé a ver en el libro de Santiago, el capítulo 1 el versículo 12. A ver, voy a leerlo en mi Biblia, que dice así. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y ciertamente es esto, ¿no? Dice esto. Todos pasamos momentos difíciles, todos tenemos tiempos diferentes, tiempos o momentos distintos entre cada uno de nosotros, pero no debemos incitarnos a acelerar ciertas cosas. Cuando entramos en desesperación, perdemos la paciencia y no actuamos en paciencia en nuestras circunstancias. La resiliencia, perdón, la resiliencia nos lleva a esto, a poder entrar en paciencia o actuar en paciencia en medio de estas circunstancias. Mientras leían, decía, ¿no? Job pasó muchas cosas difíciles, muchas cosas tristes, ¿no? Y la verdad que si a mí me pasara ahorita, yo no sé cómo, digamos, no estaría 100% segura de cómo sería mi actitud, pero realmente él se fortaleció en esta esperanza que nos dice en Santiago, que después de que pasen estas cosas, si tú soportas esto, vas a tener una recompensa, hay una recompensa para ti, algo que va a superar lo que tú estabas expectante durante este proceso. Y es algo que va, digamos, a llevarte a algo mucho mejor, mucho mayor de la situación en la que te encuentras. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto, amiga Anita? ¿Qué me podrías decir? ¿Algún pensamiento acerca de paciencia? Porque creo Mira, que tienen ese pensamiento de que las mujeres no somos pacientes. Pero entramos en eso. pero a mí me encanta porque algo que quería resaltar es, todo tiene su tiempo y no aceleres las cosas, ¿no? Y yo estaba meditando mucho, Segunda de Reyes, capítulo 5 sobre el milagro que Dios hace en la vida de Naam, que era el jefe del ejército sirio, y cómo a través del profeta Eliseo, Dios sana a este jefe del ejército sirio. Por cierto, no es del pueblo de Dios, pero me encanta saber de que Dios es tan bueno, el decir, ¿sabes qué? Tienes que sumergirte 7 veces en el río Jordán. Al inicio dice, ¿qué? ¿Está loco? ¿Por qué no vino y puso la mano sobre mí y ya me sanaba? Porque a veces queremos todo rápido. Y Dios le manda a él y le dice 7 veces tienes que sumergirte en el río Jordán. Pero ¿por qué en ese río tan cochino si hay otros ríos mejores, ¿no? También la que. Pero eran 7 veces. Yo estaba mirando y decía, Naam se sumergió la primera vez y seguramente la lepra no salía. Y la segunda vez la lepra tampoco. Y la tercera vez, y tuvo que ser 7 veces. Y a veces es que nosotros queremos acelerar los procesos de Dios. Y Dios es un Dios de procesos, creo. Y en este proceso es decirte, para mí es no te rindas. No te rindas, tener esa relación con Dios. Porque cuando hablamos de regresar al inicio, a lo original, a lo que era en el jardín del Edén, era una relación con Dios y esa relación traía libertad de pecado, libertad de todo. Entonces, y en esa relación con Dios es donde uno podía disfrutar de su amor y es, no te canses, porque puede ser la séptima vez. Dice la Biblia que la piel de Naam era como la de un bebé. Te puedes perder el milagro más grande de tu vida. Te puedes perder el propósito de Dios que tiene por tu vida, porque tú no ves lo que Dios está haciendo a la primera sumergida. Es como, ay, Anita, estoy leyendo la Biblia, pero nada, no sucede nada. Anita, estoy yendo a la iglesia, pero no sucede nada. Pues no te canses, que la presencia de Dios está obrando, Dios va a transformar en esa intimidad. Tu piel va a ser como la bebé, tu situación, tu propósito va a florecer y todo tiene que ver con una relación con Dios. Entonces no aceleres, no te desesperes. Naam no se desesperó, obedeció. Y lo importante acá es obediencia, porque también el hecho de ver milagros de Dios tiene que ver mucho con la obediencia. El no cansarte, Job fue obediente, por fiel, y vio grandes milagros. Así, ¿quieres ver maravillas en tu vida? Decisiones, buenas finanzas, muchas cosas, ver florecer. No te canses de tener esa relación con Dios, porque sí vale la pena.
Yo me quedo con eso. No sé, los Así chicos. es. Sí, muy cierto. ¿Qué nos puedes decir, Calebcito, acerca de este punto? Wow, paciencia. Paciencia. Wow, qué punto de verdad de hablando de resiliencia, ¿no? Y nuestra paciencia, cómo es probada muchas veces, ¿no? Y a veces es como que Dios no llega, Dios no llega, Dios no llega, Dios no llega, ya está. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba con Joab, ¿no? Y estaban dos reyes a punto de atacar al pueblo de Israel y estaban en una colina, dicen, ¿no? Pero dicen, no era, parecía eterno el tiempo cuando estaban ahí esperando, ¿no? Y los dos reyes con todos sus ejércitos estaban a punto de venir a pelear contra el pueblo y ellos oraban por el milagro de Dios, ¿no? Entonces, y creo que en este punto estamos, wow, en este punto yo creo que puedo pensar, ¿no? Yo digo así, hasta el último momento Dios llega a tiempo, ¿no? Y no puedes dejar de confiar en Él. Él llega a tiempo, Él llega en su momento, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que tú tienes que pensar en este concepto, ¿no? Y tener esa confianza en Él. Creo que resiliencia tiene que ver mucho con esta confianza hasta el último segundo, hasta el último momento, ¿no? Y como decía Anita, ¿no? En este pasaje, ¿no? Cuando se sumergía uno. Yo la verdad me hubiese desanimado en la tercera. Normalmente, ¿no? Una persona se puede desanimar en la tercera, dice, no. Pero tiene que ser 7 veces, ¿no? No, en la cuarta, en la quinta, ya empiezas a ver los cambios, ¿no? Y ahí te animas recién, ¿no? Pero yo digo así. ¿Y qué pasaría si en la séptima recién empiezas a ver ese cambio? ¿No? Entonces, el milagro está, sino que es nuestra paciencia es probada, nada más. Así que ánimo, seamos un poco más pacientes, amigos. Yo creo que este es algo muy importante. A veces queremos las cosas very, very fast, rápido, ¿no? Pero a veces no es así. Calma, con calma, creo que llegan a mejores conclusiones, Sam. Ya. Así es. Y mira, acá hay algo curioso y es que la palabra de Dios nos nombra a la paciencia como un fruto del Espíritu. Ujú, Y ciertamente para poder tener paciencia necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí es. ujú. Porque con nuestras propias fuerzas, nuestra propia carne, no vamos a poder, como decía Caleb, quizás a la primera ya, ya lo dejas todo y lo tiras todo, ¿no? Pero la paciencia, no es, el Espíritu Santo nos lleva más allá a través de la paciencia. Hay una pregunta que todos debemos ponernos a pensar y es esta: ¿qué es lo que tú esperas ver después de esto? Ujú, Algo que me decía mi mamá, es esto, que todo obra para bien. Al ujú, final decía, no, puedes estar pasando esto, pero tú tienes que poner tu mirada en lo que va a suceder después, no en lo que estás atravesando ahora, sino que debes poner tus ojos en el resultado que va a dar esto. Quizás obviamente no es bonito para todos nosotros, no es algo que digamos nos guste a todos, a nadie le gusta esperar, pero también está el hecho de que no es quedarse, tener paciencia, no es cruzarse de brazos y estar ahí sentado sin hacer nada, esperando a que venga hasta que descienda Dios mismo del cielo y venga, ¿no? No es eso, sino es tomar actitudes en medio de esa situación, tomar la ayuda del Espíritu Santo y poder sobresalir de estas cosas. A mí me habla mucho esto por el hecho de que yo también a veces soy muy impaciente. A veces el Espíritu Santo dice, espera, 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 pero no, a veces estamos tan acostumbrados a que hagamos así y sucedan las cosas. Y decimos, no, yo entonces no pasa nada, entonces yo misma lo hago, me pongo a hacer las cosas que o sea, que no deberíamos. Entonces, amigo Jason, ¿qué quieras decir algo al respecto? Ya no, nada. Algo que me encanta y que la palabra dice es que fe y paciencia van de la mano, ¿no? Y lo que te va a ayudar a ti a permanecer paciente, a pesar de que todo pinta a tu alrededor como que Dios no está obrando. Imagínate José, por ejemplo, ¿no? Los sueños que tenía, las promesas que puso en su corazón. Nada de lo que estaba viendo parecía acercarlo más a esa promesa.
pero que Él ha sido su confianza permanecer en Dios, ¿no? Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fe en su palabra hace que caminemos en paciencia, ¿no? Y nos fortalece, nos sostiene, porque tenemos la seguridad de que Dios está obrando, o sea, tenemos la seguridad de que su palabra se va a cumplir. Pueden pasar años, meses, cuanto tiempo sea, pero si tú permaneces caminando en fe, la paciencia va a acompañar eso, ¿no? Y te aseguro que el resultado siempre es bueno, ¿no? Como decíamos, Dios siempre tiene ese final para nosotros, o sea, no hay pérdida. Pueden pasar años. A veces leemos la historia de Abraham de así de rápido, pero no sabemos que para que él reciba a Isaac tuvieron que pasar décadas, ¿no? Para que lo reciba, pero nunca limitemos a Dios por el tiempo, por los años, y que nuestra fe se mantenga intacta, y eso va a ayudar que nuestra paciencia tenga un fundamento por el cual permanecer, ¿no? La fe es nuestro fundamento. Nuestra confianza en Dios es el fundamento para esa paciencia. Entonces, creo que es algo importante de acotar eso. Así es. Así es. Espero que se queden con esto. ¿Y qué puntos más tenemos, Emilianita? Me encanta y queremos hablar algo más sobre poder regresar al original. También necesitamos perdonar y vamos a hablar un poco sobre el perdón, el soltar, el poder seguir adelante. Yo sé que acá los chicos van a dar muy buenos puntos que siempre escuchamos, pero Dios estaba hablando mucho a mi corazón esto. Y es que mientras nosotros no entendemos y comprendemos a profundidad lo que Dios hizo por nosotros, a veces necesitamos recordar el precio que Jesús hizo en aquella cruz por ti. Si te imaginas cómo matan a una vaca, a una oveja, cómo la degollan y todo eso, y es tan horrible porque a veces uno no quiere hablar de todo lo que costaste tú, porque Jesús hizo esa posición por ti, para cubrir tu pecado. Y yo estaba pensando sobre el perdón porque nosotros no damos lo que no tenemos. Y mientras nosotros no entendamos y comprendamos la real gracia de Dios a nosotros, el real valor que nosotros tenemos porque Dios murió por nosotros, si nosotros ni siquiera recibimos ese amor de Dios a plenitud, pues tampoco vamos a dar amor y perdón al resto. ¿Y por qué quería centrarme en esto? Es porque ¿cómo puedo evaluar yo si realmente he entendido si he sido perdonada? Y tan simple es como tú, por ejemplo, aceptas cualquier persona a veces a tu vida. A veces personas te están lastimando una y otra vez y ahí estás feliz, como muy aferrada a personas o aferrada a situaciones. Y yo digo, ¿por qué permitimos eso si tú vales más que eso? Si Jesús murió por ti, dio su vida, dio su sangre, derramó, tú eres su joya preciosa, tú eres la niña de sus ojos, ¿por qué nosotros no podamos comprender eso? Y cuando comprendemos eso también podemos hacer el filtro de elegir a las mejores personas a nuestro alrededor, sea amigos, novio, esposo, lo que fuera, persona que tú elijas en tu vida debería mostrar el amor de Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y de verdad es que cuando hablan de ámate a ti mismo, no es empoderamiento, no te ames a ti mismo. Mira, recibe el amor de Dios. Y cuanto más recibes el amor de Dios, tú vas a hacer los mejores filtros de tu vida. A ti nadie te va a esconder, a ti nadie te va a usar, a ti nadie te va a maltratar, a ti nadie te va a hacer nada de eso, porque eso no es el amor de Dios. A veces escucho, ay, sí, el amor es sufrido. Entonces, si aguantamos todo y esperamos que nos golpee duro, pero no, eso no es el amor de Dios. Entonces, recibamos ese amor tan fuerte para poder hacer los filtros necesarios para tener a nuestra vida las personas que realmente muestran el amor de Dios. Y después, yo creo que el siguiente paso va a ser mucho más fácil, perdonar al resto, poder amar. Vamos a dar lo que primero tenemos. Si no, sería religiosidad, sería ley otra vez, cumplir la ley. Y eso, yo quería dar esa introducción sobre el perdón y quizás yo sé que ustedes tienen mejores, en base a la palabra de Dios, de comentar, ¿no? Sobre el perdón. Caleb. Ok, y wow, es interesante hablar acerca del perdón y yo estuve pensándolo bastante, ¿no? Este punto.
Y creo que el perdonar, ¿no? Es algo muy, muy vital en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? Porque a veces cuando hacemos esto soltamos las cosas, soltamos un pasado, ¿no? Y imagínate, ¿no? Si todo fuera un paraíso, algo perfecto, no existiría el perdón, o sea, no existiría el hecho de perdonar. El perdón, ¿cuándo aparece? Cuando hay un conflicto, cuando estás bajo una presión, cuando estás bajo en el valle de sombra y de muerte, como se puede decir, ¿no? Pero ahí nace, o sea, este acto de perdonar, ¿no? Cuando algo no va tan bien, y yo creo que aquí es otra vez, es volver al punto original como Dios nos quiere, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante que ustedes vivan de esa manera, ¿no? Es algo que Dios nos va a dar en nuestra vida, que Dios va a hacer en nuestra vida y el perdón es vital porque sin esta herramienta vamos a conseguir guardarnos las cosas, ¿no? Vamos a querer conservar las cosas en nuestra vida, dañarnos, pensar y esto, pero creo que perdonar es soltar, ¿no? Perdonar es liberarse, decir hasta aquí ya y te dejo ir, ¿no? Te dejo volar esos pensamientos así y somos libres. Yo creo que ese es algo un punto muy importante. Perdón, no habita en lugares cómodos. El perdón habita en lugares incómodos, ¿ok? En presiones. Y esto nos llama el Señor cuando dice, ¿no? Si alguien te da una bofetada, dale la otra mejilla y no te dijo qué hacer después. No, no te dijo, después de darle la otra mejilla, no te dijo qué más hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante el hecho de escuchar a Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue eh, como un manso cordero hasta la muerte, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, se habría si sonso, o sea, ¿qué habrá sido, no? Fue una actitud humilde, una actitud eh, de una persona que está realmente entendiendo este concepto de ser entregado como un cordero. Realmente la Biblia dice que fue como si un corderito fuese al matadero, ¿no? Imagínate la actitud. Tú sabes que el cordero, si tú lo matas, él ni grita. Es así, ¿no? Imagínate, es como el cordero, ¿no? A diferencia de otros animales que hacen un loquerío cuando les matan, ¿no? Pero el cordero tiene esta característica, ¿no? Y Jesús es la representación de un cordero que fue entregado. Entonces, pensemos en el perdón, pensemos en soltar, ¿ok? Y este es un concepto muy bueno, Anita. Gracias, es verdad, soltar. Y esa es la frase de, a veces nos damos cuenta que liberamos a alguien, pero la única persona que ha sido liberada ha sido tú, no la otra persona. Y a mí me Así es. gusta esta frase, así que gracias por compartir. Y Jason, ¿tú qué piensas? ¿O qué Dios te reveló? Sí, cuando pienso en perdón y en a veces el costo que tiene o la dificultad que tiene para muchas personas el caminar en perdón es una de las cosas creo que es porque no dimensionan el tipo de perdón que han recibido en su vida. Ujú. No, porque, o sea, imagínate, Dios no tenía por qué enviar a su hijo, o sea, no tenía por qué. Él podía, no sé, haberse inventado una nueva creación, otro mundo diferente, dejarnos a nosotros a la deriva, pero su corazón de tanto amor por nosotros hizo que Él se moviera en esa misericordia y enviara por amor a su hijo, nos perdonara, porque todos habíamos fallado, o sea, no había nadie que nos pueda decir que no falló. Y o sea, dimensionar eso, dimensionar quién es el que nos ha perdonado, de la forma en que hemos sido perdonados, la magnitud de ese perdón, creo que nos hace a nosotros decir, ¿qué puede ser para mí perdonar a alguien más, ¿no? ¿Cómo podría yo, habiendo recibido un perdón tan grande, darme el lujo de decir, no, yo no puedo perdonar a esa persona, no soy capaz de amar a esa persona? ¿Y sabes cuál es como decían hace rato y justo iba a decir eso, ¿no?
el hecho de perdonar a alguien, o sea, Dios conoce nuestro interior y Él sabe que quienes primero somos afectados por el no perdonar somos nosotros. La otra persona quizás esté feliz en sus vacaciones, en lo que sea. Tú tienes algo en contra de esa persona y esa persona ni siquiera se entera de que tú tienes algo en contra de ella. Y quien es dañado es uno mismo, ¿no? Quien vive frustrado, quien vive en problemas es uno mismo. Lo que quiere Dios hacer con eso es darnos libertad. Darnos libertad. Y es justo lo que quería añadir, ¿no? Y eso me hace pensar en que Dios nos dio esa capacidad. O sea, Dios nos manda en la Biblia a perdonar, nos dice, tienes que perdonar. Pero Él nunca nos ordena hacer nada que nosotros no seamos capaces de hacer. O sea, y aparte, Él no nos ordena hacer algo sin antes equiparnos a nosotros para poder cumplir eso. Entonces, como hijos de Dios, creo que no podíamos levantar la mano y decir, no, yo no puedo perdonar. Eso sería decir en pocas palabras, Dios no está conmigo, o Dios no me dio la capacidad, o Dios no vive en mí. Porque si tenemos a Dios, si tenemos al Espíritu Santo, y si tenemos ese nuevo nacimiento, tenemos la capacidad en nosotros de perdonar. Podemos hacerlo. Entonces, yo creo que eso es importante conocer, ¿no? Y otra cosa también creo que es importante apuntar es que Dios nos prepara, ¿no? Sé que vamos a perdonar y quizás Dios no quiera, no sucede en nuestra vida un momento en el que volvamos a tener que pasar ese proceso de perdonar a alguien, pero también Dios nos prepara para diferentes circunstancias. O sea, quién sabe, perdonaste ahora, pero vas a tener que perdonar más adelante también y tienes que estar Claro, preparado para eso. O sea, no tienes que pensar que, bueno, acá curo esta parte de mí, perdono y ya nunca más. No, no sucede así, ojalá fuera así. Pero vamos a vivir, estamos en este mundo y perdonar va a ser algo que quizás va a ser para nosotros tan frecuente, ¿no? Y tenemos que ser entrenados en eso, porque va a ser algo que tenemos, en lo que tenemos que movernos frecuentemente. Entonces, y a mí me llama mucho eso la atención y yo me quedo con eso, ¿no? Con lo importante que es eso. gracias, Jason. A mí me encanta porque ofensas van a existir todo el tiempo. Y es como que a cada rato y es como, ya basta, pues no cánsense. Pero me encanta saber de que pasar todas esas circunstancias es volver a regresar a lo que éramos antes. Y antes de la caída, Dios buscaba de nosotros obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición en todo aspecto. Y el perdón es algo muy especial porque no sabes a dónde te puede llevar. Tan solo soltar eso, vas a ver las bendiciones en tu vida y como tú deseas, ¿no? La otra persona puede estar ahí feliz en la playa, en Cancún, ahí, y nosotros estamos ahí perturbando. Así que creo que es chévere soltar y gracias por eso, Jason. Y Sammy, ¿tú qué nos puedes comentar sobre el perdón que Dios te reveló a ti sobre este tema? Bueno, ya lo han dicho todo. Mentira. Bueno, la verdad cuando yo siempre hablo del perdón, eh, para mí el perdón simplemente es obediencia. Mm, es obediencia y es amar a Dios, porque dice los que me aman guardan mis mandamientos. Entonces creo yo que yo simplemente en el hecho de que cuando he pasado circunstancias en mi vida, lo he tomado de esa manera por el hecho que todos han mencionado, que no es por la otra persona, sino es por mí, es mi situación, es como yo voy a estar. Y la verdad que el cargar con la falta de perdón es, es muy pesado, es muy horrible y a veces esto también nos impide volver al diseño original que Dios tenía para nosotros o tiene para nosotros. La verdad es que yo he escuchado siempre, pero no puedo, pero no siento perdonar, pero es que esto, pero que lo otro. Y la verdad, yo sé que quizás es un poco frío decirlo de esta manera, pero es que Dios no te está preguntando si quieres perdonarlo o no quieres perdonarlo. Simplemente nos ha mandado a perdonar, a amarnos los unos a los otros. Entonces eso implica obediencia, eso implica dejar de lado tu yo no, pero a mí me hicieron, pero ellos deberían, pero yo no debería hacerlo, no. Es simplemente humillarte y decir, ¿sabes qué? Yo cumplo lo que Dios me ha mandado a hacer, porque así como todos decían, ¿no?
así como Dios me ha amado así y me perdona infinitud de errores. Entonces, ¿cómo yo podría agarrar y juzgar a otro y decirle, no, no quiero, no deseo perdonarte, hasta ahí nomás? Es como si le estuvieras escupiendo a Dios por el perdón que él ha derramado sobre la vida de la otra persona también. Es como si estuvieras invalidando el sacrificio que Dios ha hecho por esa persona también. Y también es el hecho de que perdonarnos a nosotros mismos. A veces esto es mucho más difícil que perdonar a los de afuera. Pero creo yo que Dios nos ha dado el espíritu de poder. Como decía este texto, me encanta mucho, el espíritu de poder hacer las cosas, de tener la capacidad de realizar esto. Y no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces quiere decir que nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo. Entonces yo me quedo con eso. Para mí el perdón es obediencia y amor a Dios. Gracias, gracias chicos por comentar sobre el perdón y es algo que siempre lo practico, créeme, y no es fácil. Entonces, decirte, ay, que si es fácil obedecer, así es fácil. No, no es fácil. Pero me encanta saber que cuando damos esos pasos de obediencia y siempre comprendiendo primero cuánto Dios me ama, entonces eso me hace más fácil amar a las otras personas y también cuidar mi corazón, ¿no? No exponerme tampoco. Entonces sé que, que Dios por mí, entonces también sé los mejores filtros también y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones también, a que no te expongas, no te emociones, y eso está en la palabra de Dios, ¿no? Hay principios en la palabra de Dios que a ti te ayuda a alinear, a que no te metas en un lugar donde te van a lastimar, ¿no? A donde tú elijas mal a las personas y luego son las personas diciendo cosas. Entonces el mejor filtro, renovemos nuestra mente, tengamos bien claro quién es Dios y esto de acá es un paso de obediencia que trae siempre, siempre una bendición inmensa y libertad. Disfruta de tus amigos, tienes miles de amigos, disfrutas, floreces y eso es lo mejor. Así que gracias. Gracias chicos por este punto y por haber comentado. Excelente, adelante, amigo Caleb. Así es, muy bien. Y gracias a todos por haber aprendido este tema acerca de resiliencia. Ok, bueno, yo me quedo con muchas cosas en este punto. Creo que ha habido aspectos en mi propia vida, ¿no? Que todavía creo que todos estamos pasando por eso, que necesitamos aún aprender un poco más, porque no hemos llegado a conocerlo todo. Creo que Así es. hay muchas cosas que podamos aprender, ¿no? Así que yo me quedo con esto. Es muy importante volver a nuestro punto original, formar un carácter, formar esta identidad, como hablábamos, acerca de posicionarnos nuevamente en la imagen de Cristo Jesús. Piensa y renueve su mente, ¿no? Piense en estas palabras y chicos, y los que están ahí, ¿no? La gente que está, por favor, ¿no? Seamos resilientes, ¿no? En este concepto. A veces es fácil solamente decirlo, ¿no? Y quizás hago el concepto fácil, ¿no? Decirles, sean resilientes, pero creo que cuando estamos en una situación difícil es momento de ponerse en esa posición y hacerlo, ¿no? Ser resiliente, tomar la palabra de Dios para mí, pensar en lo bueno de Dios para mí, y si el viento está en contra mía, tomarlo como un favor, ¿no? Porque en ese viento en contra yo voy a despegar mucho mejor. ¿Ok? Ya. Entonces, nos quedamos con eso, amigo Jason. ¿Qué más quiere decir? ¿Está bien todo? Creo que ya con eso vamos cerrando esta noche y creo que este ha sido un tiempo muy edificante y para no dejar de lado lo que dijimos al principio, voy a leer algunos comentarios que ponen aquí en el chat y nuestra hermana Jessie siempre fiel, por ejemplo, ella dice, yo entiendo como nuestra capacidad de afrontar las circunstancias, dice ella, excelente.
Nuestra hermana Noemí también comenta, ella dice, mi mente es el campo de batalla donde puedo ganar o perder, pero doy gracias a Dios, yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Así es. ¿Ya? También nos comenta y nos dice, nuestra paciencia, dice siempre, es probada por Dios. Dios es perfecto y Él llega a tiempo, no debemos tener miedo. Esto de tener miedo es muy importante, ¿no? Porque a veces ver todo oscuro nos hace tener miedo, ¿no? Pero siempre permanecer con nuestros ojos en Él nos da esa esperanza. Así que Así gracias, es. gracias a quienes han estado comentando, quienes han estado conectados. Entonces creo que es tiempo de despedirnos, amigos. Así es. Sí, Y empiezo yo para ir en orden. Después nos despedimos uno por uno y gracias por estar esta noche. Y bueno, nos encontramos la próxima oportunidad. Yo espero que hayan recibido algo esta noche. Yo sé que Dios ha hablado algo, así que quédense con algo y no permiten que Dios les pida su... Perdón, no permita que el diablo les robe esta semilla que Dios ha puesto en su corazón. Así que me despido hasta la próxima. Chicos, ¿quién sigue? Yo. Adelante, amigo, adelante. Creo que tenemos un poco de anuncios, amigo. Ok, Ya se están Ya, bueno, despidiendo. de repente esperamos que nos despidamos y nos quedamos nosotros con los ¿estamos? anuncios, ¿sí? Como tú Ok, quieras. ok, ok. Chicas, ¿quieren despedirse? bueno, yo solo puedo decir que cada tema para mí es primero para mí. Así que yo amo todos los temas. El regresar al original para mí ha sido, recuerda una vez cuánto te amo. No Ujú. aceptes ningún tipo cosa que el mundo diga chatarra. O como se puede decir, no aceptes a cualquier cosa en tu vida porque tú vales tanto. Y Dios tiene los mejores propósitos en tu vida y regresar al inicio es una práctica diaria, creo yo. Entonces es eso, gracias por conectarse, gracias por estar ahí, escucharnos y por su paciencia. Así que es una bendición tenerlos. Gracias. Muy bien. Sam, Bueno, ¿qué les digo? Chao. Ya, de frente, Bueno, una chicos, nomás. gracias por haberse quedado hasta ahorita, ¿no? Todavía no se vayan porque nosotros nos estamos despidiendo, pero todavía hay los anuncios. Eh, as- encantada de haber podido compartir este mensaje con ustedes. La verdad que, como decía Ana, creo yo que no es la única, Dios siempre nos habla a todos. Y a veces es como que te hace recordar cosas que ya habías olvidado y para que lo vuelvas a ejercer. Y entonces, chicos, no están solos, todos pasamos por las mismas cosas, todos tenemos pruebas, todos tenemos situaciones difíciles, pero que esta sea nuestra esperanza, que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y Él siempre está de nuestro lado. Entonces, con eso me despido, chicos. Nos vemos hasta la próxima. así Excelente, es. chicas. Todas ahora sí, amigo. Nos vamos a los anuncios de esta noche. Creo que es Así importante es. saber qué es lo que viene. Y ahora creo que es el momento de contarles a todos lo que viene durante estos días. Así Así que, es. bueno, cuéntanos un poquito, amigo, de lo que está por venir. Así es. Muy bien, amigo Jason, gracias por el pase. Bueno, esta semana estamos con agenda también, ¿no? Y Colga, todas las semanas tenemos agenda y vamos con los anuncios, amigo. Vamos con el primer Así es. anuncio para esta noche. Ok, la siguiente semana, chicos, atentos si están los Extreme, ¿no? Esta siguiente semana, este siguiente viernes, a partir de las 7 de la noche, tenemos el live de Extreme, dirigido a chicos de 10 a 17 años eh, por vía Facebook, por nuestra página de Adulam Juvenil. También eh, no se olviden de que tenemos clases presenciales de gracia suficiente para los chicos de 10 a 17 años, ¿no? En nuestra iglesia, ¿ok? Ebenecer a partir de las 4 de la tarde, ¿ok? Así que no se pierdan estas clases. También online, ¿no? Todos los jueves a las 6:30 de la tarde, chicos de 10 a 17 años, apúntense ahí en ese día especial. Estamos siempre ahí al frente para ustedes. Ok, este 29 de julio también viene el Extreme Day a partir de las 4 de la tarde. Este sábado
29 de julio, ¿ok? A partir de las 4 de la tarde, el Extreme Day. Así que atentos, chicos, con ese evento. Y no puede faltar en este 15 de julio, a partir de las 7 de la noche, Camino en Libertad, también con el equipo de chicas que están trabajando, ¿no? Siempre ahí, ¿no? Constantes, ahí estamos, ¿ok? También los días martes, a partir de las 9 de la noche, vía online, a través de Zoom, gracias suficiente, con los varones, ¿ok? Estamos teniendo clases realmente increíbles esos días. Si tú estás eh, eh, disponible, apúntate, estamos todavía esperándote, ¿ok? Así que vamos con el siguiente. También hay chicas, gracias suficiente, grupo de chicas, todos los miércoles a través de Google Meet, ¿ok? A las 9 de la noche es este evento, ¿ok? Así que vamos también con el siguiente. Y Revival no se queda atrás. Este equipo, estamos con Gracia Suficiente todos los miércoles también a partir de las 9 a través de Zoom. Estamos llevando nuestras clases, ¿ok? Estamos aprendiendo de algo increíble, Gracia Suficiente para todos. Así que los amamos, estamos muy felices de que ustedes nos hayan acompañado en esta noche, ¿no? Así que gracias, amigo Jason, por este pase. ¿Y Excelente. qué nos puedes decirte, mi? Tenemos agenda entonces, no pueden desconectarse ni un solo día porque tenemos agenda aquí, también tenemos agenda en nuestros servicios centrales de la iglesia. Conéctense también ahí, los que estén en Tarma, no olviden de estar presentes en los servicios centrales de cada domingo, los miércoles. Se vienen sorpresas, se viene sorpresa. Y este formato que estamos elaborando es, por así decirse, un piloto. Estamos trabajando en esto, tratando de hacerlo diferente para ustedes. Y como lo decimos al principio, la idea de todo esto es que de todo lo que hablamos y lo que compartimos, tú te puedas llevar algo y que puedas ver cómo Jesús te habla a través de todos nosotros, ¿no? Porque todos siempre tenemos algo que decir. Así que creo que es tiempo de despedirnos, amigo. Así es. En este momento también nos despedimos de este lugar, ¿no? Pero no de la presencia de Dios. No, a todos los chicos los amamos mucho. Todos los chicos de Revival, los chicos Extreme, a todos los equipos de varones, de chicas, a todos los amamos, a todas las personas de la iglesia, están en nuestros corazones. Queremos hacer el mejor trabajo para ustedes y abrirles las puertas a todo esto, ¿ok? Así que nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. También estén atentos al Facebook y los amamos mucho. Así es, cuídense mucho entonces, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao.